Fin de espacio promocional y publicitario. 8:28. Bueno, ya a las 8:29. Le gano al computador. Son las 8:29 de la mañana. Me siento distinguido con la gentil comparecencia personal y de línea telefónica de los siguientes personajes del andarivel petrolero, mejor sustentado en conocimientos, en tradición ética y administrativa. Me siento honrado con la presencia de Alex Galárraga, ingeniero gerente general de Petroamazonas, de Franklin Paredes, ex subsecretario de Hidrocarburos. Estará enlazándose con nosotros a través de la línea telefónica. Lo propio el ingeniero Vinicio René Melo. Él también es otro distinguido académico catedrático petrolero, en este caso de la Universidad Politécnica de Quito. Vinicio René Melo, catedrático petrolero de la Universidad Politécnica. Ahí estamos. Muchas gracias, doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía y siempre esclarecedor, compatriota del tema petrolero al que concurrimos desde hace muchísimos años, por lo importante, diligente, creíble, más que todo creíble, espíritu de relación informativa e innovación permanente de los cuadrantes petroleros que nos han hecho conocer siempre la verdad. Yo quiero mencionar primero que las exportaciones de crudo oriente han aumentado en 11% durante el primer semestre del 2019. Y eso sí optimiza y da aliento, pero veamos si las metodologías están cumpliéndose a cabalidad. Y como a Santos Albite le interesa y obviamente también al señor ingeniero Alex Galárraga, ¿qué ponderamos este momento de la acción activadora? Nos hemos dedicado mucho a la parte de metales, de minería. Todos los medios hemos estado con esa, no novelería, sino novedad grata de ver que desde diferentes frentes vamos a tener módulos de riqueza nacional dignos de rescatarse. Ojalá para bien. Y esta emisora que fundó con René Bucarán el Foro de Opinión Petrolera, del cual me he acordado durante todos estos días, ahora quiere también compartir con ustedes un módulo minero con las personas que están preparadas para ello, con la mayor cantidad de ellos, un módulo que aglutine a un foro, a todos, para que hagamos por el país las mejores acciones para rescatar el 100% para el pueblo ecuatoriano de metalurgia, de minas importantísimas, no solamente de oro, de plata y de cobre, sino de otros materiales o elementos que sirven en este momento me dicen, a la ciencia internacional estratégica, y eso nos alienta porque siempre creíamos que estábamos sentados en un manto de oro. Esto decían los antiguos y desde nuestros tatarabuelos decían que nuestro país era un rico yacimiento de minerales.
Que Dios nos ayude a rescatarlos para bien del país y no para bien de otros, como ocurrió con el petróleo, señores oyentes. En eso tenemos que animarnos todos. Bueno, yo honestamente quisiera comenzar por una relación informativa cualitativa y cuantitativa de Petroamazonas. Ingeniero Galárraga, ¿qué puede no ponderar, sino resaltar de la actividad cumplida por ustedes? ¿Cómo está Petroamazonas? Bueno. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Siéntase en su casa y adelante. Gracias a usted, licenciado Rosero, a las personas que están en esta mesa y al público en general. Realmente, con la caída de los precios del crudo que ocurrió en el año 2015, se agudizó mucho en el año 2016. Y con la estabilización que estamos viendo en los últimos 3 años, con un promedio de alrededor de unos 55 a 60 dólares el barril, la empresa tuvo que cambiar mucho. La empresa venía gastando una ejecución presupuestaria de 4.700 millones de dólares. Los últimos 3 años ya se ha logrado estabilizar la ejecución presupuestaria en alrededor de 2.600 millones de dólares. Es decir, bajo los lineamientos del ministro Carlos Pérez, es buscar optimización en costos y mantener la producción durante estos años difíciles de economía. Es así como el costo de producción ha bajado de 30 dólares del barril a 17 dólares del barril, que es lo que estamos manteniendo actualmente. Y dentro de este proceso es lo que ahora podemos ver. Se organizó durante 2 años, se han pagado deudas que tenía la estatal petrolera, y ahora sí viene un crecimiento de planificación y de incremento de producción, que es lo que ahora lo estamos reflejando en números. Y al día de hoy, por ejemplo, ya estamos muy cercanos a los 440.000 barriles y como país pienso que en las próximas semanas vamos a llegar ya a los 550.000 barriles de petróleo por día. Entonces es una noticia realmente favorable desde todo punto de vista. Considerando que ahora también el esquema cambió. Básicamente. Perdone, ¿cuál es la optimización acumulada? La optimización acumulada ha llegado a 7.700 millones de dólares en este periodo, básicamente de gestión. Se ha topado todos los temas, perforación, antes se perforaba alrededor de 300 pozos, ahora se perfora en 100 pozos. Uno de los factores grandes también de esto ha sido el desarrollo del campo Ispingo y del campo Tiputini y Tambococha en el momento, que nos está dando una producción de 73.000 barriles por día. ¿Ispingo tiene factibilidades más importantes todavía? Ispingo realmente, siempre hablamos del ITT, pero en realidad se debe hablar del bloque 43 y de todo el área. El bloque 43 tiene... ¿Está integrado, no obstante, por cuántos yacimientos? Está integrado... El ITT. El ITT tenemos lo que es de Tambococha, Tiputini y Ispingo. Pero el bloque 43 también cubre lo que es un prospecto desde hace muchos años, que es el llamado Imuya. Entonces también tenemos la evaluación de ese prospecto. ¿Ya? Eso es básicamente lo que está cubriendo el área. Veamos desde otro lado. He invitado en línea telefónica al señor ingeniero Franklin Paredes. Él fue viceministro de hidrocarburos en otra temporalidad y él debe tener regocijo o quejas por lo que está aconteciendo en el ITT y en general en todos los ámbitos donde buscamos y nuestros técnicos han logrado reactivar la industria petrolera, el desarrollo de algunos bloques, entre ellos el ponderado por el ingeniero Galárraga, que es el bloque 43, el famoso ITT. Pero en indicadores de gestión, ¿qué podría usted destacar o mencionar que vale la pena que las actuales autoridades de estos campos acometan en otro tipo de
gestos de desarrollo, de activación con mayúsculas, digamos. Ese beneficio tendrá la bondad de hacernos, ingeniero Franklin Paredes. Bueno, mire, el ITT yo creo que fue descubierto en los años 90. De los años 90 hasta que se inicia el desarrollo han transcurrido más o menos 28 años. El ITT está compuesto por, como dijo el ingeniero Galárraga, por 3 estructuras principales. La primera, la del sur, Ispingo, que tiene más o menos 2.703 millones de barriles in place. El Ispingo está constituido por 2 estructuras, Ispingo 1 e Ispingo 2. Yo creo que ese es el área que debe desarrollarse prioritariamente, a pesar de que está en una zona de transición de un área hacia un área protegida, porque ir a Ispingo después de haber construido tanta infraestructura, es indispensable que sea un esfuerzo nacional con la participación de todos y el apoyo de todas las áreas, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, y sea desarrollado para que se mantenga una producción estable. Sí, este anhelo del señor ingeniero es combinado con un anhelo también de todos los sectores entendidos en la materia petrolera. Aglutinar empeños es la consigna de este momento, doctor Fernando Santos, exministro de Energía y Petróleos. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Alex. Buenos días, Franklin. Estoy con son centros delanteros este momento los que tenemos como invitados especiales. Buenos técnicos, quiero decir. Así es más, yo los conozco personalmente, les tengo una gran admiración. Son gente que se ha formado en la empresa privada, hoy están en la empresa pública y lo están haciendo bien. Pero yo quisiera hacerle un enfoque. Por favor, ayúdeme en eso. De manera un poquito diferente, Gonzalo. Usted ha hecho una introducción muy pertinente. Usted ha hablado de la industria minera, que es la que está acaparando la atención. Y yo coincido con usted. El otro día estuve, y Alex estuvo también, en un seminario del Instituto de las Américas. El Instituto de las Américas es un centro de estudios y de análisis de energía muy prestigioso, uno de los más prestigiosos del mundo, y vuelve al Ecuador a los 10 años y hace una conferencia la semana pasada. ¿Y qué dicen? Lo que me impresionó, Gonzalo, es que parecía que era el funeral del petróleo y el nacimiento de la minería y de las y eso no debe acontecer. No convencionales, porque el ministro, que es un hombre además petrolero y muy serio, habló 5 minutos del petróleo, 20 de minería y 20 de energías no convencionales para electricidad, como son la eólica y la solar, ¿verdad? Bien, yo creo que en el fondo estamos entrando al fin de la era petrolera. Les soy sincero, Gonzalo, ya son 50 años, el primer pozo se descubrió en el año 67, nos estancamos. En el año 2003, hace 16 años, cuando se hizo el nuevo oleoducto, el OCP, llegamos a 550,000 barriles por día de producción. Hoy, como nos ha dicho Alex, estamos en 540,000 barriles por día. O sea, 16 años que no hemos incrementado la producción. Con esperanzas de irnos a 570,000 más o menos, ha dicho aquí el ministro Pérez. Dijo 700,000 barriles además, al día el ministro Pérez. Pero ya como que ya hemos botado la toalla. Es más, coincide, Gonzalo, fíjese, las estadísticas mundiales sobre las reservas, hay un indicador que es la Biblia de las cifras petroleras, que es el anuario estadístico de la British Petroleum. Desde hace algunos años nos podía el Ecuador con 8,000 millones de barriles de reserva. Eso da para producir 1,5 millones de barriles por día. Pero ya nos ha rebajado. A partir de junio del 2019, la British Petroleum nos rebaja a 2,800 millones de barriles.
a 200 de reservas, a 200 millones al año, eso quiere decir 14 años más, apenas, cuando la minería recién está comenzando y las energías renovables están comenzando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el petróleo ha transformado al Ecuador, nadie lo duda, de un país absolutamente pobre, subdesarrollado, pobrísimo, a un país de ingreso medio, con sus problemas y la corrupción y el mal gasto, sea lo que sea, ha transformado el con petróleo. nuevos millonarios De de ideología socialista todavía. Exactamente, qué pena que los últimos 10 años hayan sido hechos. Pero yo quisiera sacar una lección, Gonzalo. ¿Quién descubrió el petróleo en este país? 2 compañías privadas, Texaco y Gulf, que operaron durante 20 años. Y a la final se hizo un balance. Con motivo de este juicio en los Estados Unidos que le siguieron los pseudoecologistas, se hizo un balance. Y un técnico dijo, ha recibido miles de millones de dólares la Texaco, no tengo la cifra muy clara, pero dice, la distribución de la renta petrolera, o sea, el ingreso neto petrolero, usted tiene el ingreso de venta de crudo y usted le reduce los costos y le queda el ingreso neto. El 92% fue para el Estado y apenas el 8% para la compañía. Perfecto. Era una empresa eficiente. Aquí estuvo René Bucaram. René Bucaram no le gustaba gastar un centavo más de lo que tenía, ¿no? Y un hombre absolutamente correcto. Pulcro. ¿Cómo era la empresa privada? ¿Qué pasó cuando se hizo la empresa estatal? Vino la ineficacia. Y no voy a hablar de Petroamazonas, el ingeniero Galarraga es un hombre serio, pero el sector petrolero tiene años. En Petroecuador, que antes era la que producía y transportaba y vendía el petróleo, fíjese cómo llegamos al nivel de la corrupción. La refinería El Pacífico, 1.500 millones de dólares botados a la basura. La refinería de Esmeraldas, 2.200 millones botados a la basura. Los terminales. ¿Cómo se ha botado la plata? ¿Cómo se ha burocratizado? Miles de empleados que no tienen en realidad nada No que tienen hacer. oficio. Entonces, ojalá con la minería no pase eso. Ojalá no se cree una empresa nacional minera. Y si existe, que se la termine. Es que mi se preocupación, ingeniero. Así es, y que se les deja a la empresa privada. Ella es el motor de la economía. El Estado tiene que supervisar y controlar y regular, nada más. Pero el Estado no tiene que ser comerciante. Si no hubiese habido este aparato estatal en la industria petrolera, ahorita estaríamos produciendo 600, 700 mil barriles por día y no hubiera habido este derroche. Y el ingeniero Galarraga, ¿qué puede hacer él si del presupuesto no le dan lo que él pide? Entonces, creo que estamos llegando al fin de la era petrolera, comienza la era minera, enhorabuena, y está en manos del sector privado, enhorabuena. Cuidado se nos ocurra mezclarle con el Estado. Tenemos más petróleo, me dijo un respetable académico de una politécnica. Tenemos más petróleo. Aquello me sonó bien, pero ¿cuán verificado está ese yacimiento o esos yacimientos en los últimos tiempos ya mejor definidos, si cabe el término, mejor explorados, quiero decir? Todavía tenemos para años de petróleo, nos dijo. Así es. Mire, Gonzalo, hay un dicho en la industria petrolera. El mejor sitio para buscar petróleo es en un campo petrolero. ¿Por qué? Porque ya estando descubierto, usted mejora el factor de recuperación. De cada 100 barriles, y el ingeniero lo explicará mejor, Alex, de cada 100 barriles que están de petróleo en el suelo, que están mezclados con la roca y con la arena y con las piedras, usted recupera 20, 25, 30, hasta el 50%, pero aquí el factor de recuperación es bajo. No sé cuánto estará, 25, 28%. Usted puede duplicarle con la recuperación secundaria, terciaria, pero necesita dinero y técnica, y el Estado no lo tiene. No, si no tiene para darle el ingeniero. Ya le voy a preguntar qué tenemos que hacer en este momento. Pero le quiero saludar y mencionar a usted, señor ingeniero Vinicio René Melo,
y preguntarle de esta manera, ¿qué piensan en la Universidad Politécnica del futuro de la petrolera, actividad petrolera, del futuro de la acción petrolera o de la inacción petrolera decaída desde hace algunos tiempos y de la acción minera al que le estamos dando toda preocupación, pero que es también un doblez de la novelería tratar de hacernos mineros de la noche a la mañana y ponerle pasión. Claro que hay que poner pasión a las cosas buenas y nuevas, pero también no olvidarnos del petróleo. El petróleo sigue siendo una realidad cualitativa y cuantitativa para la hacienda pública ecuatoriana. No sé qué opine usted, Vinicio René Melo. Muy buenos días, ingeniero. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle la gentil invitación que me realizó el día viernes para poder contactar con su programa el día de hoy. Es importantísimo los temas que se topan tanto en la parte petrolera como en la parte minera. Primero, y pienso que se tiene que ser directo, es que no se debe tener el temor que la industria petrolera como tal va a colapsar o desaparecer de un momento a otro. Y para muestra un botón, hablemos de Ancón, la península Sertelena. Eso se empezó a explotar en 1920 y hasta ahora tenemos producción de petróleo. Y está mejor activada a este momento. Bueno, no, entonces son más de 100, ya prácticamente 100 años de producción, y esos prospectos que tenemos como país en Ancón no tienen el mismo potencial y no tuvieron el mismo potencial que tienen nuestros pozos y campos petroleros en la cuenca oriente, porque son dos realidades geológicas totalmente diferentes. Lo que sí es que la industria petrolera, y no solo en el Ecuador, sino en todos los países del mundo desarrollados, en vías de desarrollo, como estamos aquí en el Ecuador, estamos viviendo otra etapa que no se tomaron en su momento medidas para poder tal vez ablandar un poco los efectos de manejar adecuadamente la situación petrolera. El precio del petróleo, lastimosamente, hoy ya no es como se daba en tiempos anteriores, en donde básicamente las políticas de OPEP eran las que fijaban los precios, ¿no? Sí. Con la aparición del petróleo de esquisto en Estados Unidos y la investigación que realizó Estados Unidos, porque todos los logros que se consiguen en la realidad actual de la industria es justamente una investigación que empezó en Estados Unidos por los años 90, sobre justamente el famoso shale oil y el shale gas. Y los resultados, y eso se puede ver en el museo en Houston, en el Museo de la Industria del Petróleo, en donde se ven los primeros pasos justamente en petróleo de esquisto, que dio Estados Unidos, y esto ha sido un proceso. Si usted ve, son casi 20 años, y ahorita justamente quien maneja a nivel internacional los precios de petróleo es de Estados Unidos. No es que nos pasó solo a nosotros, países tan avanzados como Rusia tampoco estuvieron preparados para este boom petrolero. Entonces, ahorita se está viviendo otra estructura dentro de la industria, ¿sí? Hay que ser conscientes de eso, y también hay que ser conscientes que como país nosotros tenemos que fortalecernos en lo que son los recursos naturales no renovables. El petróleo seguirá siendo una buena alternativa para todo lo que viene en adelante. La minería, el país tiene recursos y se tienen que explotar, y no es que se está dejando de lado a uno u otro. La realidad que vive la industria petrolera es diferente a la realidad que vive la industria minera. En algún momento van a cambiar los nortes o los rumbos de estas industrias, porque nada es permanente, especialmente cuando se trata de recursos. ¿Sí? Entonces eso... Sí. Ahora la fuerza simultánea, parte en la minería, parte en la 50-50, debería haber una entrega total de preocupación, de seguimiento técnico, de apoyo financiero a ambas actividades. Si el país no tiene recursos y más bien está tomando los anticipos de la minería
los anticipos de la minería para resolver problemas de la caja fiscal actuales, en lugar de respetar esas inversiones, poner en un fondo que autofinancie, digamos, las nuevas etapas del desarrollo minero, por un lado. Y en el área petrolera, cosa igual. Esa partecita creo que la estamos maltratando de alguna manera. Le pregunto a Franklin Paredes en línea telefónica. Bueno, quería hacer una aclaración respecto a lo que dijo el doctor Santos. En primer lugar, cuando el gobierno militar tuvo el tino y la inteligencia de crear a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, comprando los activos de ULF, Sí. salió también un área equivalente a 1 millón de hectáreas, y la Corporación Estatal, a partir de los gobiernos militares, fue la que repuso reservas en una cantidad de 8.000 millones de barriles, por lo menos, de POS. Sí. Y esa es la muestra de los campos Libertador, Cuyabeno, Víctor Hugo Ruales, etcétera. Campos gigantes, sí. Guamayá. Pasando al otro, digamos, lo que puedo decir es de que si bien la minería va a ser va a ayudar a la economía del país, no hay que olvidar que el petróleo ha sido el motor fundamental. El problema que ha existido es que desde los años 90 existen más o menos 4.300 millones de barriles que se han producido y no se ha repuesto, y muy pocos barriles se han repuesto. Entonces, no ha existido una política de reposición de reservas, es decir, ni siquiera una visión en la cual el país debe tener, que es la independencia energética. La misión es reponer las reservas, y la estrategia es hacerlo en lugares donde podrían existir reservas. Lo que sucede además es de que se han designado parques nacionales sin tomar en cuenta el subsuelo, como se lo hace en otros países. Por ejemplo, Imuya puede tener 2.000 millones de barriles in place. Hay otros sectores mucho más al oeste de la cordillera, que es la zona plegada, donde sí existe información que viene desde la Shell, porque nosotros exploramos utilizando información de Shell, Texaco, etcétera, que tampoco ha sido explorado. Entonces sí existe, y un potencial en el suroriente, por ejemplo, entre Pastaza y Zamora, que podrían añadir por lo menos unos 4.000 millones de barriles en el sitio, que en reservas a un 25% podrían ser 1.000 millones de barriles. Entonces, lo que podría decir en resumen es que el Estado no ha tenido una política de reposición de reservas, no ha sido... ¿En qué consiste esa política? La política consiste en que, digamos, como toda empresa, el valor de la empresa está en las reservas. Y por ejemplo, en una tienda, si se vende todo lo que existe y se queda sin reposición para seguir el negocio, es un negocio que se acaba. Y esto no lo ha hecho el país. Lo que le decía, se han monetizado 4.300 millones de barriles desde los 90. Eso es más o menos 200.000 millones de dólares. Pero ¿no han ido a parar en autoestímulo a los mismos campos de donde proveyeron, o un pequeño margen por lo menos? Mira, hay tres cosas fundamentales. Primero es cómo reponer reservas a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto que a corto plazo lo que dice el doctor Santos es completamente verdadero. Lo que además hemos hecho es, no hemos inyectado agua para represurizar los yacimientos. Por ejemplo, en Sacha usted con 160 pozos recuperaba el 90% de las reservas que han recuperado hasta hoy. Se han perforado 220 pozos de más, tal que existen 165 pozos que no están produciendo. Lo importante es hacer algo como lo tiene que hacer Petroamazonas para recuperar esos pozos que están sueltos, digamos. En otros campos como Dureno, igual, hay que inyectar agua, hay que hacer recuperación mejorada. Hay 40 pozos de más. En Cuyabeno hay 36 pozos de más que, digamos,
Entonces hay que activar los pozos que están inactivos. Ya. ¿Con qué? Una política que... Sí, adelante. A ver, le escucho. No, adelante usted. Que hay una política, decía. Es decir, yo creo que del Estado, de parte del Estado no ha habido ni una visión de independencia energética, no ha habido la misión de reponer reservas y no ha existido una estrategia consolidada. Lo que ha existido son esfuerzos de Petroamazonas y otras empresas para represurizar los yacimientos. Por ejemplo, las areniscas U y T en Sacha están a puntos muy bajos de la presión de burbuja, como decía el ingeniero Bucarán. Otro ejemplo es Paraguaco y otro ejemplo también es Dureño. Entonces, esas actividades hay que implementarlas mediante la participación de la empresa privada y la estatal. Porque la ventaja de la empresa privada es que si hay un buen negocio pone la plata ese día, pero el Estado tiene que rogarle al Ministerio de Finanzas que le dé plata. En nuestro tiempo en CEPE, yo me acuerdo que el 30% del presupuesto nacional, de los ingresos del crudo, digamos así, iban directamente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Otro porcentaje iba a INESEL y otro porcentaje iba en ese tiempo era CEPE. Entonces, si no se hace una política en que el Estado participe directamente de los ingresos petroleros, la empresa nacional va a ir a la deriva. Lo que necesita es un soporte concentrado y un soporte técnico acertado para que la producción no caiga, porque no puede ser que tenemos petróleo para hoy y hambre para mañana. ¿Usted cree, señor ingeniero Alex Galárraga, que los ministros de energía vienen cargados de una especie de obsesión y le ponen todo el dinero, los mejores técnicos, las mejores preocupaciones, los tiempos más importantes destinados a que determinados campos vienen enamorados de unos campos y abandonan otros campos? Algo de eso yo he notado en el área esencialmente petrolera. Y yo recuerdo un discurso reclamante en ese sentido de parte del mismísimo René Bucarán, que descanse en paz. Él decía que se obsesionan por determinadas coyunturas petroleras y abandonan las otras, que no hay una simultaneidad de ponerle vigor, pasión, dinero, inversiones especialmente, porque los ministros vienen del área política y vienen totalmente desconociendo los procesos de cada uno de los yacimientos. ¿Usted cree que eso sigue siendo una característica, desde luego, equivocada de parte de Ecuador? Alex Galárraga. Yo pienso que realmente se ha venido tomando muchos de estos conceptos ya aplicando en lo que es ahora el petróleo. Es decir, en esto con Fernando, en realidad el informe de BP ya nos pone de 8.000 a 3.000 millones, pero eso son reservas probadas. Ecuador también tiene mucha reserva en lo que son reservas o recursos, llamémoslos recursos no desarrollados. Adicionalmente, como mencionó el ingeniero Paredes, también tenemos un potencial en el área de exploración. Lamentablemente no se han tenido los recursos para ir desarrollando todos estos a la velocidad que llevaría un número. Y en eso coincido con Fernando. ¿Un mal diseño de prioridades o definitivamente no ha habido dinero? Realmente es un recurso del Estado. Sí, por ejemplo, en el año... Pero hay ministros de Economía ignorantones que no han comprendido las necesidades de que la vaca de los... ¿Cómo dicen? La vaca de los... La vaca lechera es abandonada y entonces... Exactamente. Finalmente la vaca lechera cae por una lógica contracción en sus
en sus posibilidades, en sus factibilidades productivas. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Perdone por insistir en esto. Lamentablemente aquí también tenemos que analizar un factor, que el precio del crudo de 100 barriles, de $100 del barril, se fue a $20 del barril en menos de 6 meses. Es decir, eso fue en el año 2015 al 2016 y se mantuvo durante todo el 2016. Eso fue como realmente como que le detectaran un cáncer fulminante. Tenía que revertir a todita la empresa. Y luego ahora tiene que trabajar más cauto porque estamos viendo que los límites son $55 del barril. De estos 55, Petroamazonas lo que hace es ver los proyectos que le generan un TIR superior al 25% y un payout de 2 años. Es decir, la empresa se transformó en los más rentables. Los más rentables. Hay que preferir, dice usted. Hay que preferir. Porque de esos... ¿Eso no es un error? Realmente no, porque Petroamazonas tiene todavía yacimientos en recursos que desarrollar. Y recursos muy buenos, como son campos que están en exploración en el bloque 31, todavía existe el área del ITT, es decir, a más de los 3.000 millones de probadas que nos pone BP, nosotros tenemos alrededor de 2.000 millones de recursos por desarrollar. En la mayoría de los casos ya hay pozos exploratorios. Es decir, lo que se necesita es continuar. Y una de las políticas, ¿qué es lo que nos ha pasado con el señor ministro Carlos Pérez? Con él decidimos en el 2017, sabe que todos estos activos de Petroamazonas que están para exploración, que contienen reservas de entre 10 millones y 30 millones, ofrezcamos a la empresa privada. De ahí sale lo que es la ronda Intracampo 1 y la ronda que va a salir, la ronda Intracampos 2. Es decir, estos prospectos que tienen un alto riesgo o un mediano riesgo, pasemos a la empresa privada. Y es así como nosotros estamos pasando, en total van a ser como 20 áreas. Es decir, Petroamazonas lo tenía por muchos años estas áreas. 20 áreas para prospección. Para prospección entre Intracampos 1 e Intracampos 2. Yeah. Estas se va a dar la una que ya fue adjudicada, la otra fue adjudicada será en noviembre, lo que salga a licitación. Es decir, una de las políticas con el ministro Carlos Pérez es lo que Petroamazonas no lo puede hacer y que está desde hace 10 años identificado. Deje que haga la empresa privada. En el tema de exploración a gran escala, usted todavía tiene toda la parte oriental. Tenemos las estructuras de cizalla, tenemos porque pueden dar grandes sorpresas, pero que se necesita para esas, primero, la voluntad de hacer en esas áreas, más pasarle también a la empresa privada para que con riesgo la ejecute. ¿Qué conoce seguramente Petroamazonas de estos sectores que no han sido indagados adecuadamente? Existe una prospectividad grande. Usted tiene también ya campos pasando la frontera de Perú, todo lo que es la zona subandina. Zona subandina que en muchos países ha dado muchas sorpresas, tanto es el caso de Colombia, Caño Limón, varios campos donde estuvo BP. Es decir, todavía tenemos una expectativa grande, lo que hay que crear las condiciones para hacer la exploración. ¿El cóndor no tiene que ser más o menos localizado en esa factibilidad? No realmente. Es otro mundo. Es otro yacimiento. Recuperación secundaria, lo que hablaba el ingeniero, los dos ingenieros que están en el teléfono. Nosotros esto empezamos... Paredes y Melo. Sí, nosotros esto ya empezamos hace 3 años, pero no es un proceso sencillo, no voy a inyectar agua mañana, tengo que acondicionar las facilidades. Al momento ya Petroamazonas tiene 22 proyectos de recuperación secundaria en todos los campos. Esto ya ha creado un campo nuevo, porque la producción actual es de alrededor de 30.000 barriles el incremental por secundaria. Y tenemos que ir a otro proceso más,
que ya lo estamos trabajando, que es el IOAR. O sea, en los campos actuales, ya la perforación de relleno prácticamente arroja resultados no favorables. Tenemos que ir a lo que se requiere, recuperación secundaria, recuperación terciaria, y en esos pasos estamos nosotros enfocados, con 22 proyectos al momento. La gran ventaja, este incremental por recuperación secundaria tiene un costo muy por debajo de los $10 de barril que está desarrollando Petroamazonas. Nos cuesta $3-4 al barril. Es decir, es producción muy beneficiosa en la economía de la empresa. Y esto tiene que migrar en 3-4 años a un proceso IOAR. ¿Qué es eso? Es ya con técnicas mucho más avanzadas. Sofisticadas. Inyecciones de CO2, inyecciones de polímeros, que nos van a permitir... Explíqueles a mis oyentes son técnicas mucho más avanzadas. ¿Cómo son estos procedimientos tecnológicos? Estos procesos de IOAR sí son procesos mucho más largos. Hay que hacer un estudio muy bueno en el laboratorio para ver qué del crudo residual que se está quedando en la roca a través de estos métodos podemos hacerlos producir. Es decir, podemos incrementar el factor de recobro entre un 3 y un 8%. No en todos los sectores, pero son métodos que con la tecnología actual que debemos llegar, y eso será en unos 2 años con esta metodología, esperemos también incrementar y mantener. ¿En qué países hay auge, en qué países petroleros hay auge de este recobro de...? Realmente es en todos los países del mundo. Todos los países del mundo están experimentando. Están experimentando este tipo de tecnología. ¿Y las técnicas son aplicables en nuestro país o son muy onerosas? Nosotros tenemos que hacer un estudio de balance bien bueno del laboratorio y el costo. ¿Y tenemos gente para hacer del eso? Producto. Estamos preparando, y actualmente en Petroamazonas hay varios cursos de IOAR especializados. Estamos especializando a nuestra propia gente. ¿Por qué? Porque eso debió haber sido una tarea de Petroecuador desde los primeros tiempos. Por ejemplo, el tema de recuperación secundaria debió haberse hecho hace 15 años, 20 años, cuando ya veíamos que las presiones de los yacimientos venían bajando. Nunca es tarde, se está haciendo y se obtiene buenos resultados. Por ejemplo, ahora en el Auca, prácticamente en menos de un año, se han obtenido 20,000 barriles de incremental solo por secundaria. Muy bien. Nuestros yacimientos en Ecuador para el efecto secundario son de lo mejor. En 2-3 meses ya tiene la respuesta. Muy bien. O sea, hay reservas probadas por 3,000 millones que coincidimos con BP, pero el Ecuador sí tiene todavía la oportunidad en lo que es recursos y recursos exploratorios. La misión y la visión, como ustedes le están viendo, y la política del ministro Carlos Pérez, es esas áreas entregar a sectores privados, donde ellos asuman el riesgo de la exploración y luego desarrollen los campos. Aparte de su honorabilidad, doctor Fernando Santos Alvite, ¿con qué ministro estamos tratando como país en este momento? ¿Qué tipo de ministro es Carlos Pérez, por un lado? ¿Y cuáles son sus propias recomendaciones hacia todos estos ámbitos que están tratando de reactivarse? Pero tiene que haber un monitoreo muy amplio. El trabajo intracampos tiene que ser bastante activado, si cabe el término. ¿Para qué sirven esos intracampos? ¿De qué se trata esa? Mire, Gonzalo, yo lo conozco a Carlos Pérez de muchos años, es un técnico de primera clase, es un gran ciudadano, es un hombre muy serio. Pongo un ejemplo clarísimo. Todos los ministros del gobierno de Correa están o en la cárcel o en la fiscalía, ¿verdad?, enjuiciados. La corrupción fue monstruosa. Estos 2 años han sido de un respiro y de un frescor impresionante. Nadie le puede decir nada a Carlos, porque es un hombre serio, es un hombre correcto, bien. Pero él es el ministro, él depende del presidente de la República. Y yo estoy viendo, y lo que dice el ingeniero Galárraga es la verdad. ¿Y el área petrolera se convirtió en un baratillo de Correa? Por decir algo. Pero nunca ha habido una corrupción, ni en Nigeria, ni en Guinea Ecuatorial se robó tanto en el sector petrolero como el tiempo Correa. ¿Es famoso el país africano en robo? El peor es el Ecuador, Gonzalo.
1.5% del Producto Interno Bruto, 1.500 en la refinería del Pacífico, en aplanar un terreno, 2.200 millones de refinería, una corrupción. Pero bueno, volvamos a la política actual. Carlos Pérez es un hombre serio, pero él es el ministro, el que decide, es el presidente de la República. Y tengo una preocupación, lo que dice el ingeniero Galárraga. La empresa estatal ha llegado a su límite, no le dan plata, no tiene plata. Tiene que ser la empresa privada la que busque estas nuevas reservas y produzca. Pero veo que hay mucha parsimonia, mucha lentitud en sacar. ¿No será interesado eso? No, yo diría que es el problema ambiental. Se ha hecho un mito en el país de que la contaminación, ¿verdad? Y se traen a 5 o 6 personas que quieren vivir como en la edad de piedra, que sigan viviendo, pero no van a parar el progreso del país de 17 millones de habitantes. ¿Por qué no se saca el suroriente? ¿Por qué no saca la ronda suroriente? La ronda suroriente, como dice el ingeniero Galárraga, en el suroriente hay grandes reservas. Fracasó cuando la sacó el ministro Pastor. El ministro Pastor se dio la vuelta al mundo ofreciendo estos campos. El modelo de contrato era malo y él no tenía credibilidad ante el mundo, entonces nadie se presentó, fracasó. Pero hoy Carlos Pérez sí tiene esa credibilidad, es un hombre serio, correcto. ¿Por qué no se saca esa ronda? ¿Por qué saca intracampos, que son campos microscópicos? Fíjese, Gonzalo, se sacó 2 rondas intracampos y todavía no se produce un barril adicional, porque son campos chiquitos y además hay compañías muy pequeñas interesadas. Sáquese, aprovechemos que la ventana de oportunidad del petróleo está cerca y hay otras energías, y saquemos las reservas que podemos tener y buscar a compañías grandes y serias. Abramos al país con seriedad, pero no fue intracampos, que el campito chiquito, no. Grandes campos, el suroriente, el este, el Pungarayacu. El Pungarayacu es un campo inmenso, miles de millones de barriles. Correa les regaló a una compañía sinvergüenza que no sabía ni hervir agua y decía que tenía una gran tecnología, fracasó. Ofrezcan el Pungarayacu, pero a compañías serias. Abramos el país. El modelo estatista fracasó, que venga